gobiernos regionales o gobiernos locales. Allí no hay necesariamente una articulación correcta y entonces la policía se ve de alguna manera a veces entre dos fuegos. Pero ¿cuál es en concreto lo que se puede decir y evaluar y de anticipaciones con respecto a responsabilidades? Vamos a escuchar en primer término a don Luis Galarreta. Bienvenido. Muchas gracias, don Raúl, oído Ricardo y a todos los radioyentes y con Jaime. Acá hay dos temas importantes que creo que, y lamentablemente cada vez que hay una situación de este tipo coyuntural, uno vuelve a revisar los temas de inseguridad y de violencia que existe en nuestra ciudad y en el país en general. Pero yo creo que este es un punto de partida, va a sonar un poco, tal vez capitalino lo que voy a decir, pero yo siento como que lo del jueves es el tarata que pasó en el terrorismo y nos dio en la cara. Lo que nosotros hemos visto el jueves, yo lo separo en dos aspectos. El primero es que estamos en una situación en que si nosotros como sociedad, yo soy parlamentario, yo no, obviamente no soy policía para ponerme a la seguridad de los ciudadanos, pero como político, como autoridad, creo que debemos darle la seguridad a nuestra policía para que defienda a los ciudadanos y para que se sepa defender. Fíjense, la imagen, además que, disculpen la expresión, pero indignante y con ganas de hasta uno estar ahí, de 8 personas con la piedra de 2,5 kilos para destrozarle el cerebro a un policía y que este policía no pueda defenderse. ¿A qué me refiero? Y lo voy a decir directamente, y estoy hablando a título personal, de sacar un arma y disparar a este infeliz o a estos infelices, me parece que nos están ganando, si es que ya nos ganaron los delincuentes, la batalla. O sea, el primer tema que debemos sacar del jueves, no esperar otro tema coyuntural. O sea, los radioyentes tienen que tener claro que no podemos vivir nosotros el próximo domingo pensando que nuestra madre, nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros familiares están en un mercado de la ciudad o en un supermercado y entran 50 fulanos o 20 con palos y piedras, le rompen la cabeza a una señora de 70 años, se murió y no pasó nada. Entonces creo, Raúl, que lo primero que tenemos que hacer los políticos, como no nos corresponde, y repito, ser la policía, dar ese respaldo político y ese respaldo jurídico a las fuerzas policiales. Pues ojo, todo es un respaldo en armamento, en equipamiento. Exacto, pero dejando claro... Porque el respaldo político sin duda está dado. Pero... No está dado, don Raúl. Pero primero, dejando claro que no me refiero a que captures a un joven, lo lleves a una comisaría como pasó en San Borja y lo mates. Esa gente tiene que ser investigada y sancionada, esos malos policías. Eso no tiene nada que ver con lo que yo estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es, además, donde es evidente, donde hay turbas, porque ¿sabes qué? Yo cuando vi que esto incluso se iba a los negocios de Gamarra, esto se vuelve una inseguridad absoluta si es que la respuesta no es contundente. Es decir, oiga, ustedes se juntan en 5, en 10 y ponen en riesgo a un ciudadano de mi país, ustedes se van, cadena perpetua, no el proyecto del Ejecutivo, 4 años más, 3 años más, cadena perpetua y puedes usar tu arma como policía, porque lo que podemos llegar al riesgo es que incluso los privados y aquellos que tengan recursos van a empezar a armarse. Pero claro, los empresarios de Gamarra que han visto cómo la policía era ineficiente, la policía ha dicho, no puedo sacar mi arma porque si no me enjuician. Entonces, el primer tema, Ricardo, claro, entonces ese policía, por más que uno diga si hay un respaldo legal, mentira, salen infinidad de organizaciones y cuestionan el accionar. Se llegó a ese punto porque el operativo estaba mal a eso voy. A ver, no, perfecto. Entonces, mira, no es la primera vez que ocurren todas estas turbamultas en realidad, y es porque si el operativo no está bien planeado, no funciona la cosa. Y en segundo lugar, porque en efecto tenemos pues ciertos reductos, ciertas zonas en las que por dejadez de años se ha dejado que proliferen totalmente situaciones completamente irregulares. Y yo termino con esta idea. Hace unos años atrás, una joven contadora fue arrojada por unos pandilleros barristas y murió. Una semana de escándalo, nos convocaban a todos los jefes de la policía, los congresistas, a todos los opinólogos que opinamos de este tema. Y yo creo lo que estamos cansados algunos es de no tomar decisiones y acciones. Hace 30 años en Miami, don Raúl, y para los radioyentes, se juntó el jefe de la policía, el alcalde, la prensa, porque también había que tener cuidado qué se informa y cómo se informa si es que quería realmente cerrar este tema. Acá se le ha dado mucho micro a los delincuentes y a los familiares de los delincuentes cuestionando la autoridad. La fiscalía, se reunieron los empresarios y todos y tomaron una decisión de lo que eran, no se acuerdan, los jinetes de la cocaína en Miami. Entonces, eso empezó a girar por una decisión y creo que no hay quien lidere. Desgraciadamente el presidente Humala reúne al Consejo de Seguridad. Para eso no se hace con fotos, se reúnen y toman decisiones y empiezan a tomar acuerdos y acuerdos políticos. Entonces yo creo que ahí hay un tema que tiene que revisarse de una respuesta contundente, y en la segunda parte hablaré que hay que también ver quiénes son los responsables de la barbaridad del jueves, porque tampoco puede pasar por esto. Para concluir en el argumento suyo y preocuparme, siempre pasa eso,
Siempre hay un suceso sangriento, siempre recién en ese momento actuamos o creemos que actuamos y condenamos a la policía, etcétera. En consecuencia, la policía dice no vuelvo a actuar. Totalmente. Si me vuelven a culpar y porque no puedo usar el arma, estoy limitado y ahora tampoco puedo hacer nada, simplemente no hago nada. Así es. Y eso es lo que hace rato que está operando a nivel del Estado peruano. Es decir, nosotros no tenemos un sistema organizado contra la delincuencia. No tenemos una policía suficientemente respaldada, no tenemos el equipamiento, no tenemos las instancias judiciales, que son las que inmediatamente complican la existencia también después de un acto. Y finalmente los políticos que dicen, bueno, vamos inmediatamente a investigar y vamos a condenar. Entonces, es una cadena, en realidad, desanimante, por decirlo suavemente. Pero yo creo que debemos revertir esa cadena. Creo que este debe ser un punto importante, porque el sábado 5.000 policías hicieron lo que tenían que hacer, y por si acaso mi respaldo es a la policía. Yo en la segunda parte voy a criticar a quienes mandaron a nuestra policía de la manera como la mandaron el jueves, de manera irresponsable. No a la policía hay que, más bien hay que defenderla en esta situación. Hay casi un clamor nacional en el sentido de que estos lamentables sucesos no sean utilizados políticamente. No deben y ser. es posible que quienes escuchan su intervención dicen, claro, aquí hay un aprovechamiento político, porque si se pide la censura del ministro y que se decapite a la Policía Nacional y a la Séptima Región, quien lo pide está actuando políticamente, como usted lo ha dicho. Vale. Pero también se actúa políticamente cuando se pretende ignorar la gravedad de los sucesos y las responsabilidades políticas que se deriven. Por eso me parece importante escuchar al congresista Delgado. Sí, muy buenos días a Raúl, Guido, Lucho. En primer lugar, lamentar siempre las muertes. O sea, las muertes, sean de quien sean, realmente es un costo que deberíamos minimizar. Por otro lado, señalar de que efectivamente en nuestro país está pasando algo dramático en las últimas décadas, y es que la delincuencia ha ido avanzando y casi todos la toleramos porque no queremos enfrentarnos a ella. Y yo soy de Arequipa, y yo recuerdo de niño cuando iba con mi mamá al mercado San Camilo y de pronto por ahí había un carterista que le robaba la cartera a alguna señora, todo el mundo lo correteaba, hasta chaparlo y golpearlo y entregarlo a la policía. Y luego esto fue cambiando porque la delincuencia se fue volviendo más agresiva, ya no usa un cuchillo sino una pistola, entonces todo se aleja, y las autoridades lamentablemente frente a un problema que iba creciendo, para no enfrentarse a la situación optaron por... Pero perdónenme la interrupción, sí, congresista Delgado, porque me parece adecuado hacer un recuento y ser conscientes de que esto no es un problema atribuible a este gobierno y que viene de décadas, pero con ese argumento nunca hacemos nada. No, esto es un problema secular del Perú, pero vayamos, pues, no pretendan que lo resolvamos nosotros. No, es que no estoy justificando esto, porque no hay justificación para esto. Pero no veamos solo el lado negativo y la crítica, que si hay responsables, digamos, en el diseño estratégico de la operación, ya entiendo que la policía está investigando y se tendrá que determinar, digamos, cuán profesional fue la intervención o no. Pero lo cierto es que frente a este problema grave, la parada estaba colapsada hace tiempo. O sea, ninguna autoridad quiso tomar el tema frontalmente. Y en los últimos meses... Por razones políticas. Por razones políticas, porque el costo de enfrentarse a esta situación es difícil. Yo hace 3 semanas estuve en el mercado Santa Anita visitando las instalaciones. Para mí fue una sorpresa, porque yo escuchaba por los periódicos Santa Anita, pero nunca fui. Porque efectivamente se hablaba de que no había espacio para los comerciantes, que había dificultades, etcétera, y me encontré con una extensión, no sé si Lucho que conoce, 60 hectáreas cercadas, 60 hectáreas versus 3 hectáreas que tiene la parada. Entonces, y ahí tuve oportunidad incluso de conversar con los comerciantes, los pocos comerciantes que se habían ido allá, digamos, como una avanzada, apostando que esto es viable, y preocupados porque tenían su mercancía, no vendían, estaban angustiados por esa situación, y comencé a indagar un poco de todo lo que sucedía alrededor de la parada. La parada era una tierra de nadie, ahí era una mezcla de
prostitución, delincuencia, drogas y todo lo que uno se pueda imaginar. Era una todo. tierra de algunos, ojo. Era, no bueno, de nadie. Pero ninguna autoridad. Pero ninguna autoridad. O sea, ese es el problema. Cosas que, o sea, uno se explica por qué tanta resistencia. Mira, ayer, por ejemplo, un comerciante me decía, señor, ahora tengo mi puesto acá en el nuevo mercado mayorista. Y se preocupaba que no se lo iban a quitar, porque durante 15 años él pagaba 300 soles diarios, 300 soles diarios a un inquilino formal, que solamente era el formal, pero en la práctica, por alquilarle un metro. Y en ese metro él hacía su comercio, pero 300 soles diarios. Entonces, una persona que tenía 15 o 20 metros cuadrados en la parada, era un negocio pues redondo. Y eso es lo que no quería a esa persona le va a decir, formalízate, paga 18%. No, olvídense. ¿Qué cosa le contesta? Pues así es, así es. Entonces, vamos a hacer una pausa y continuamos en este crudo análisis. Continuamos 8:54 de la mañana, estamos llegando entonces a la necesidad de investigar qué es lo que ha ocurrido, pero sobre todo sacar lecciones provechosas también de qué cosas se puede hacer, porque este problema lo vamos a tener muy rápidamente en Arequipa, en Cusco, en Trujillo. Es decir, el tema del mercado es un tema vital para el Perú. De modo que, más que ¿cómo diría yo? Más que la escandalera política, participando de acuerdo de que haya investigación, de lo que se trata es de poder prever toda una política al respecto, ¿no es cierto? Lo lamentable es que en este caso se mezcla el tema de la revocatoria y varios pendientes, entre los cuales está el del transporte. Grave, o sea, problema. Todo aquello que afecte, no estoy hablando a favor de la señora Villarán porque me caiga simpática, pero todo aquello que afecte a la gestión municipal en este momento es un gravísimo daño a la comuna limeña y a la civilidad limeña. No sé si coinciden ustedes. Sí. Sobre todo usted, congresista Galarreta, que es el más crítico, digamos, con respecto a la operación. Sí, a ver, dos cosas. La primera, nosotros como partido, como PPC, cuando se ha presentado la interpelación al ministro Cateriano, hemos votado en contra, porque no se trata de cada vez que hay un problema en el BRAE, tú no tienes que tumbarse a un ministro o cambiarle al ministro. Eso no nos parece serio y no nos parece saludable para el país. El PPC, tanto el presidente fundador Bedoya Reyes como nuestra lideresa y expresidenta Lourdes Flores y Raúl Castro, presidente del partido, han señalado que el PPC, incluso hoy día tenemos una comisión política, no comparte la idea de la revocatoria, que además es una figura que lo introdujo la izquierda en el Perú, y en el debate constitucional Lourdes Flores incluso fue opositora. Entonces, no es nuestro partido el que esté a favor, más allá de individualmente cada uno lo que piense si es una mala, regular o pésima gestión. Yo creo que no es una buena gestión. Así que no somos nosotros los que estamos más bien siempre pidiendo ni la censura de un ministro ni la interpelación, y estamos corriendo con la revocatoria. Sin embargo, yo sí considero, y quiero que el radioyente le quede claro y el televidente también, lo que no podemos pasar primero es por alto que ha perdido miedo los criminales y los delincuentes a la autoridad, al Estado de Derecho y a nuestras fuerzas policiales. O sea, eso es peligrosísimo, Raúl, para el país. Entonces nosotros lo que yo digo es, no se trata solo de investigar, creo que lo primero y lo importante es tomar una decisión clara, que alguien agarre el liderazgo que no hay, que convoque, me refiero al presidente, a alguien del Ejecutivo, que convoque a todos, como por eso ponía el ejemplo de Miami, y que nos pongamos de verdad y claramente con la decisión de enfrentar a estos criminales. ¿Cuántos saben que en San Jacinto hay todo lo que es robado? O sea, uno roban sus carros y los encuentra ahí. La policía... Pero perdóname, Lucho, no hay que irse a San Jacinto. En la calle La Paz, en Miraflores, se venden artículos robados sin factura, todo el mundo lo sabe y nadie interviene. Y lo que ha ocurrido el jueves en la parada no es sino, creo que Raúl lo decía, expresión de lo que ocurre en el país. Ya lo hemos tenido en Hilade. Lo que pasa es que, como bien decías tú, no fue pues en nuestras narices. Claro, entonces dejamos pasar Hilade. Creo que el congresista Galarreta, perdóname, tiene especial autoridad para hablar de este tema, porque lo ha hecho silenciosamente, nadie lo sabe, por eso yo lo hago notar ahora. Es uno de los poquísimos, creo que no llegan a 3 congresistas, que ha renunciado a su seguridad personal otorgada por la Dirección de Seguridad del Estado, porque tienen la convicción de que la policía está para cuidar a los ciudadanos y no a los congresistas. Entonces,
yo quería rescatar eso, pero quisiera escuchar la respuesta del congresista Delgado, que nos ha hecho una muy coherente exposición, pero que frente a estos hechos concretos no parece tener una reacción. Bueno, frente a los hechos concretos, yo repito, lamento de que este operativo haya tenido que significar un costo de vidas y además una agresión tan brutal a nuestra policía. Creo que todos nos hemos sentido indignados. Yo he ido al día siguiente a visitar a los policías y particularmente conversar con Percy Huamancaja y que me cuente un poco los pormenores, y la verdad, todos estamos indignados frente a esa situación. Creo que a la policía se le tiene que equipar, a la policía se le tiene que dar todo el respaldo necesario. Pero ¿cómo? Incluso siempre hablábamos de eso, incluso en términos de equipamiento, en términos de fortalecimiento. No pagándole solo 500 soles. Es que no se le paga 500 soles. Y obligándolo a que él se pague su abogado y todo el costo de su defensa en caso de ser acusado. Yo creo que hay que mejorar los sueldos de los policías, pero tampoco se puede decir que gana 500 soles. Lo que pasa que Percy, yo he conversado con la esposa, tiene un conjunto de deudas, entonces se le descuenta y recibe 500 soles. Lamentable, o sea, porque creo que los policías no deberían ganar pues menos de 2.500 soles. Hay que resolver ese problema. Pero hay que resolver también el tema en términos legales, lo que dice Luis. O sea, la policía se enfrenta, saca su pistola porque tiene que ejercer su función y todo el tiempo termina enjuiciada. Entonces, ahí tenemos que darle, para evitar los excesos, porque hay excesos, los hay, pero hay que diferenciar. Entonces la policía se siente media maniatada. Pero es que no se puede legislar por los excesos, se tiene que legislar precisamente. Los excesos se castigan. Claro, eso tiene su camino. Entonces esto nos deja lecciones aprendidas. Jamás podemos estar exponiendo de esa manera, sobre todo habiendo tal vez nadie, o subestimamos la magnitud de esta reacción, porque se decía, ¿no? O sea, los dirigentes de la parada van a utilizar esto y hay tanta gente malhechora por la zona, van a generar reacción, pero la verdad que yo no me imaginaba cómo iba a ser la magnitud de esto y además el desprecio por la policía, por la vida, del salvajismo con el que han actuado, ver arrastrar y golpear a los policías y matar a los caballos. Esto ha sido, la verdad, espeluznante. Pero la situación de ese mundo y de ese universo hacía prever que si uno no tiene un plan perfectamente delineado, iba a explotar la granada. Porque nos metíamos en una situación explosiva. Eso es lo que tengo la impresión, he dicho con toda, se los planteo como pregunta. En realidad hay serias dificultades por parte del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa y del gobierno, con mayor razón de la municipalidad, para poder manejar estos operativos. Porque si no, vamos a tener permanentemente estas situaciones, que ya no son, pues, mucha gente comparó esto con lo del penal del Sexto. No, ¿qué será un penal? O sea, claro, aquí lo que tenemos es una población que está delincuentes sueltos. Con cerros. Yo por eso ayer me han criticado porque yo dije, esto es como la batalla de Argel, porque es una pelea urbana, dramática. Entonces lo único que me parece a mí muy grave es el hecho de que no se haya tenido en cuenta que esto no iba a ser de ninguna manera fácil. Bueno, pero veamos el lado positivo. O sea, finalmente se ha impuesto la autoridad, finalmente se ha recuperado la institucionalidad. Yo creo que esta es una señal muy clara para el país. Todavía no podemos. Pero el hecho de que ya la parada esté funcionando, pero fíjense además, ¿no? O sea, el desafío de los dirigentes de la parada dice: nosotros no vamos al mercado mayorista, nosotros vamos a crear nuestro propio mercado en Unicachi. El desafío a la autoridad. O sea, es un desafío a la autoridad, o sea. Pero estamos en un país, digamos, con estas contradicciones donde lo que no podemos hacer es ceder a la informalidad, ceder al chantaje. O sea, se tiene que establecer el principio de autoridad, la institucionalidad. Yo creo que se ha avanzado en ese sentido. Pero ese discurso ahora lo plantean quienes estuvieron antes, hace poco nada más, precisamente alentando lo contrario, el desafío a la autoridad. Yo quiero primero dejando claro nuevamente, mi principal tema, mis temas son económicos y bueno, y educativo, el tema de la ley de carrera magisterial.
me he metido en este tema porque creo que estamos en el punto de quiebre y si las autoridades, el gobierno, la alcaldía, los políticos, la prensa, los empresarios, las Fuerzas Armadas, no nos damos cuenta que es el momento de poder tomar las cosas en serio. Yo lo que creo que, como bien lo dice don Raúl, aquí se tiene que tomar una decisión clara, más allá del discurso político y la investigación. Pero ese es para mí el principal móvil ahorita, que se tiene que tomar decisiones como levantar las penas. Aquí, si son 30 los que entran estos infelices y quieren hacer un demand en un mercado, los 30 se tienen que ir de por vida. O sea, cuando pasó esto hace años en Miami, el mensaje era muy claro: la sociedad y su Estado te va a mandar de por vida 40 años preso, nada de 4 añitos más, 40 años preso, tuvieron que desplazar a otros estados. Pero eso, que es mi principal motivo, no tiene por qué dejar tampoco de buscar y de mirar, sin que eso distraiga el tema de fondo, quiénes son los responsables. Porque la responsabilidad en el hecho del día jueves, Jaime dice, finalmente se ha logrado. No se trata que sí, claro, porque ahora son 5.000 policías contra 800, entonces mañana serán 10.000 de estos delincuentes contra 5.000 y van a ganar, porque son mayoría. Sobre todo, no se trata de eso. No se ha resuelto. No, pero a lo que voy es... Tenemos a los ambulantes que no tienen trabajo en este momento, tenemos a los cargadores. Ese tema ambulantes es un tema más definitivamente por el lado de la municipalidad. Rezagos, eso por el lado de la municipalidad y el programa que tiene que hacer. Esto no es un problema solamente de legalidad, sino es un problema en realidad social, muy complejo. O sea, ese es un país en donde no hay empleo. Claro, y cuando has generado expectativas, ese es el tema, Raúl, del mercado. Pero a lo que yo quiero ir es, más allá de eso, y por eso hablaba de que nosotros no promovemos ni las interpelaciones, ni estamos en tema de la revocatoria, aquí sí hay responsabilidad, Raúl, de, pues, ¿y por qué no lo hicieron este jueves feriado? ¿No había menos gente? ¿No era más lógico que no habían estudiantes, que no habían colegios, que no había menos gente en Gamarra cerca de los aledaños? Es decir, yo creo que acá ha habido una, como lo decía fuera de micro Hugo, mira, si entrenaban para hacerlo peor, no lo iban a hacer mejor. Realmente lo han hecho de una manera increíble, poniendo en riesgo a nuestra policía. Entonces eso no puede pasar por alto y tenemos que, si hasta el día de hoy el ministro del Interior no ha dado de baja a quienes mandó a la policía en esa situación, no los ha cambiado, entonces el ministro tiene que asumir su responsabilidad y eso es lo que he dicho, tendría que renunciar. Igual la Municipalidad de Lima tiene que, yo apoyo el tema de la reforma de transporte, Raúl, y lo sabe la alcaldesa cuando iba al Congreso, pero este tema ha sido pésimamente manejado y creo que el gerente de Seguridad Ciudadana alguna responsabilidad tendría que tener. Todos han dicho, ¿no? La alcaldesa, el gerente que asume su responsabilidad. Muy bien, ojalá la inteligencia ilumine al Congreso en este debate y puedan ofrecernos soluciones. Sí, ojalá. Muchas gracias a los dos congresistas, Jaime Delgado y Luis Galarreta. 9:05 de la mañana, una pausa.